Una vez más, muchísimas gracias por estar acá y por tu fidelidad con este canal. Entrando de una vez en materia, como siempre, no es extraño escuchar a líderes en sus 40 o 50 describir a los miembros más jóvenes de su equipo como que los millennials y los Gen Z, ¿verdad? Que están por debajo de los 35, en aspectos positivos, como que son los magos de la tecnología, que son buscadores de propósito, que están ansiosos de aprender y son retadores de estatus, pero que también hemos oído también mucha crítica en el sentido de que se sienten con derecho a todo, que son irrespetuosos de la autoridad, que son muy impacientes, ambiciosos, incluso que prefieren, escuché una historia de alguien que prefirió renunciar a confrontar y tener una diferencia, una discusión con su jefe. Yo soy Eduardo Villegas, este es tu programa Coaching Expansivo hoy, y en este capítulo vamos a hablar de liderando a las nuevas generaciones. Realmente es muy difícil medir cuánto ha cambiado nuestra vida cada década durante los últimos 50 años. Hasta la mitad del siglo pasado, a pesar de las diferencias de las generaciones, los nietos no eran tan diferentes a sus abuelos. Los principios eran familiares, eran muy parecidos. Prácticamente no había divorcios. Y los cambios tomaban tiempo, las cosas iban pasando poco a poco, pero los avances tecnológicos, la comunicación y lo convulsionado del mundo, como la pandemia y todas las cosas que nos han ocurrido, marcan a la humanidad y nos hacen vivir en un impacto que es muy difícil medir lo que una generación solamente 10, 15, 20 años más joven está viviendo. Son realidades completamente diferentes, aunque estamos en el mismo planeta. Ahora bien, el objetivo de este programa no, no se trata de darle razón a un grupo o a otro o decir que puedes hacer lo que no deberías hacer, sino de buscar soluciones. Y yo quiero plantearte de qué se trata el tema, cuál es el problema acá. Bueno, en este slide podemos ver para los mayores, digamos Baby Boomer y Gen X, la autoridad debe ganarse. La autoridad gana con el tiempo. Usted aprende primero, usted antes de mandar, aprende a obedecer. Y de repente, para los más jóvenes, dicen, no, no, yo lo merezco. Nosotros fuimos esta generación la que formamos a nuestros hijos y nietos con el principio de darles, por ejemplo, las famosas medallas de participación. No, no importa ganar, lo que importa es competir. Y eso tiene su filosofía y está muy bien para no discriminar a nadie. Pero si se recuerdan el programa que hablamos de la antifragilidad, tampoco ayuda mucho porque nos genera un poco, quizás un poco ser un poco frágiles. Para los mayores, como yo decimos, la prioridad es el plan, el objetivo, ¿no? Hay que lograr el objetivo anual, hay que poner la sangre, sudor y lágrimas en lograr el objetivo anual. Pero para un millennial o para alguien más joven dice, no, pero es que la prioridad también es la vida. Yo también quiero vivir, yo quiero un balance, yo quiero un impacto en la sociedad, cosa que quizás los mayores hemos perdido. Para nosotros decimos crecer lleva tiempo, crecer es un proceso, hay que ser paciente, hay que desarrollarse, hay que perfeccionar las cosas, hay que irse formando. Mientras que para alguien más joven dice, pero ¿por qué yo tengo que esperar? Son una generación que creció donde no tienes que esperar el próximo jueves a las 8 de la noche para ver el siguiente capítulo de la novela o de la película o de la serie, sino que ahora las bajas todas y las puedes ver anticipado. No tienes que ir al automercado, ni ir a la biblioteca, no tienes que ir a la biblioteca, lo googleas y lo tienes a la mano. No tienes que ir, no tienes que comprar nada, sino que lo compras en línea y te lo traen en 24 horas, te lo dejan en la puerta de tu casa. Entonces, esta generación no está acostumbrada a esperar y la diferencia es grande. Y por último, en mi generación decimos, vamos a hablar las cosas abiertamente, nos decimos las cosas de frente, ¿verdad? Mientras que esta generación se ha desarrollado mucho más en la comunicación tipo email, la comunicación electrónica, la comunicación por redes sociales. Quizás algunos no han desarrollado las habilidades comunicacionales interpersonales, quizás no van tanto a jugar afuera, competir en la calle, interactuando con las personas físicamente, sino un poco más distantes. Por ejemplo, mis hijos me dicen que yo soy muy directo. Yo no me siento así, obviamente porque lo sea o no lo sea, todo es relativo. Para mí, pienso que sencillamente traigo un punto a colación y a les puede parecer muy duro. De nuevo, no estoy diciendo que yo tenga la razón y ellos no, sino que sencillamente cada quien cómo percibe las realidades. ¿Por qué? Porque nuestras vidas han sido muy diferentes. Ahora, la pregunta es, los mayorcitos, ¿verdad? Los baby boomers y los Gen X, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer, lo que yo te propongo hacer, vamos a poner el siguiente slide, ¿verdad? Lo que te propongo hacer es sincerar las expectativas, ¿verdad? Vamos a ayudarlos a sincerar sus expectativas, ayudarlos en sus carreras, ayudarlos a alcanzar los ingresos que realmente sean factibles, porque yo conozco jóvenes que me dicen, quieren tener, muchos de los más jóvenes quieren tener a los 30 años su vida resuelta.
Yo tengo un muchacho que estuve haciendo la mentoría o especie de coaching gratuito, un jovencito de la universidad, estudiante universitario, y me estaba hablando que su visión era a los 30, tiene 22 años, a los 30, estar casado, estar libre de deudas, tener una situación económica solvente, tener su propia casa, tener 2 niños. Y yo decía, pero espérate. Y de hecho, vivir en el mismo barrio donde viven sus padres. La misma comprar una casa en el lugar que su padre le costó 30, 40 años de trabajo para poder pagarla, yo lo que tener a los 30 años de edad. Entonces, creo que hay que ayudar a dar expectativas. Y por otro lado, acercarnos a ellos para evitar, porque no se trata de generar más separaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo primero te voy a proponer 5 cosas. La primera, aprendamos de ellos. Vamos a aprender de ellos. En esta gráfica, a la derecha, podemos ver lo siguiente. Hay 2 flechas verticales. A la izquierda está carácter, a la derecha comunicación. Mientras más arriba, mayor el carácter. Mientras más abajo, menor la comunicación, ¿verdad? Y de izquierda a derecha vamos a hablar de tecnología y de un foco en lo social, un foco o un impacto social. Entonces, si vemos los baby boomers, probablemente somos personas que debido a la vida que tuvimos, hemos desarrollado carácter en el sentido de desarrollar humildad, desarrollar paciencia, acostumbrarnos al trabajo duro, incluso soportar a jefes bullies y otras circunstancias. Y también eso nos ha desarrollado, nos ha acostumbrado o nos ha forzado a desarrollar habilidades de comunicación. ¿Ok? Sin embargo, quizás los millennials y las generaciones eh, Y and Z, ¿verdad? Ellos crecieron con una tecnología y tienen, o sea, viven en la tecnología, es natural, desde niños, tú los ves, la famosa historia de los niños que hablan con una revista, un periódico de papel y le hacen así con la mano porque quieren que es un iPad para pasarlo, ¿verdad? Que están haciendo un swiping, ¿ok? Y, y también tienen muchísimo foco, muchísimo interés en lo social, en la diversidad, en la inclusión, en la tolerancia, en la protección del planeta. Entonces son, si lo llamamos así, son visiones diferentes de la realidad que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Bueno, muy simple. Los que estamos mayores, tratemos de extendernos y aprender de ellos en tecnología y empezar a enfocarnos también en lo social, a ver que ellos buscan igualdad, que buscan una estabilidad social, que buscan ayudar al necesitado, ayudar al que está en desventaja y al mismo tiempo ayudarlos a ellos a que ellos desarrollen carácter y desarrollen sus habilidades de paciencia, un poco más de humildad quizás, sobre todo la paciencia. Creo que son 2 elementos muy importantes. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos mantener con ellos una comunicación abierta. Mi experiencia es que estos jóvenes se ven muy seguros de sí mismos, están acostumbrados y trabajan en redes sociales, se presentan muy bien y parece que se las saben todas, incluso creen que se las saben todas, pero como dije antes, hay cosas que se forman con el tiempo y no siempre es así. Entonces ellos se sienten muy seguros, pero cuando interactúas con ellos te das cuenta que sufren de inseguridad como tú y como yo, y como cualquier persona también tienen a sus momentos de ansiedad y tenemos que ayudarlos con eso. La queja, criticarlos, no inspira a nadie. La crítica, aunque le llamemos crítica constructiva, sigamos, la crítica constructiva realmente le llamamos constructiva, pero si es constante no construye mucho, es más lo que se vuelve destructiva. Ponerle etiquetas a las personas, estarle diciendo sencillamente eh, que, 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 que fallan, que son ambiciosos, que son impacientes, que tienen que criticarlos, ponerles etiquetas no nos ayuda a desarrollarlos. Necesitamos que desarrollarlos a que toleremos diferencias para un fin mayor. Estos jóvenes necesitan nuestra guía y ojalá la tomen. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, coacharlos y mentorearlos respecto al desarrollo del carácter, ayudarlos a sincerar sus expectativas. Tú no puedes liderar si no has seguido a alguien. Es difícil que seas un buen jefe si no has aprendido a obedecer a otras personas. Lo que nos lleva a impactar a la sociedad, lo que nos lleva a lograr hacer cosas grandes en una carrera, es liderar con una misión en mente, con un foco en mente. Y eso no se puede hacer a través de un email. Eso no se puede hacer a través de la tecnología solamente. Necesita el aspecto, el elemento humano. Por algo John Wooden dijo, el talento te llevará a la cima, pero solo el carácter te mantendrá allí. Yo voy un poco más allá. Yo creo que el talento te lleva a cierto punto, ni siquiera te lleva a la cima si no tienes el carácter apropiado. Aunque hemos visto muchos de estos startups nuevos que las personas se disparan y luego su propia vida se les hace muy complicada. Ok. Punto 4, formar equipos intergeneracionales.
Esto es lo más hermoso que podemos hacer. En el fondo, todos tenemos más en común que lo que tenemos de diferencias, ¿ok? De lo que pensamos cuando ponemos etiquetas. Generalmente manifestamos lo mismo, pero de manera diferente. Los millennials necesitan ser aprobados y pertenecer a un grupo y siempre, incluso se les critica eso, esa necesidad de caer en el grupo, pero nosotros también lo necesitamos, solo que lo expresamos diferente o hemos aprendido a reprimir esa sensación, pero en el fondo es una necesidad completamente humana. Yo tuve una cliente el año pasado, una jovencita de 26 años, que es empresaria, y tuvimos unas sesiones de mentoring y de coaching que fueron fabulosas. Tuvimos varios meses trabajando juntos y yo aprendí un montón de ella y espero yo que ella haya aprendido un montón de mí y logró transformar cosas y prosperar sus negocios y abrir una nueva línea de negocios, de hecho. Y realmente el gap, esa muchacha podría ser mi nieta. Sin embargo, pudimos trabajar muy bien. Yo creo que hay que romper esos paradigmas, ¿ok? A los que tengan el tiempo, les invito a ver la película El Aprendiz de Robert De Niro, que es muy graciosa, ¿no? Porque usamos generalmente los inter, ¿verdad? Los pasantes, y generalmente son personas recién graduadas, incluso recién bachilleres. Pero en esta película, se llama, como dijo, El Aprendiz, de Intern en inglés, el Robert De Niro tiene 70 años y la empresa quiere hacer algo diferente, quiere que traer el inter, el novato, es una persona mayor que todos, porque la empresa son puros muchachos de 30 años y menos. Y entonces cuando él llega es muy gracioso porque él está como fuera de lugar, pero él se está adaptando a todos los cambios que le tocan, todo lo que se espera de él, cómo los chicos van a una velocidad tecnológica tremenda y él está un poco allí sufriendo. Pero luego cuando las cosas se ponen difíciles, su sabiduría, su experiencia, el fogueo de sus años, su sabiduría surge y entonces la misma CEO empieza a buscarlo y empieza a depender de él. Creo que es una gran película para pensar en este tema. Y por último, tenemos que dedicarles tiempo y atención, así como se le dedicamos a nuestros hijos, ¿verdad? Simon Sinek, el famoso speaker de liderazgo, él dice que el trabajo del líder no es estar a cargo, sino servir a aquellos que son los que están a cargo. Por otro lado, esa necesidad de pertenencia, por ejemplo, que tienen los jóvenes hoy en día, hacen cosas como esta, hacen que busquen amigos en la oficina. Una de las cosas que me han hablado muchos clientes es que se les dificulta porque tienen personas muy jóvenes que le reportan a ellos que se sienten amigos de ellos. Y las personas mayores tienen como cierto temor de que no, si no pongo la línea clara, entonces la amistad va a afectar la relación. Yo pienso que se puede hacer ambas cosas sin ningún tipo de problema, pero para eso tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que dedicarle atención, tenemos que ser empáticos y tenemos que enfocarnos en querer ayudarlos. Se trata de salvar a una generación en el sentido de que las empresas continúen creciendo y en el sentido de que la sociedad siga desarrollándose. Entonces, el conocimiento del mayor, del intermedio y del jovencito es importante. Los que estamos finalizando nuestra carrera, tenemos la responsabilidad, pienso yo, de preparar bien a los que vienen atrás, dejar un legado. ¿Ok? La mayoría de los jóvenes que tienen menos de 35 años han vivido retos muy, pero muy diferentes a los de los mayores. La vida de mis hijos y la de mis nietos es muy diferente a la que estoy viviendo yo y eso tengo que tenerlo claro. Cada una de las generaciones piensa que la suya tiene la razón, pero es obvio y no hay que profundizar mucho para darse cuenta que no es así, que al final, al final del día todos somos miembros de la misma sociedad y tenemos que apoyarnos unos a otros. Así que apoyemos en vez de criticar. Después de todos nosotros somos los que criamos a estos jóvenes y las etiquetas, como dije antes, no benefician a nadie. No se trata de culpar, tampoco se trata de exonerar responsabilidades, se trata de trabajar juntos por un mejor futuro. Así que yo quiero invitarte, si tú tienes dificultades liderando a una persona de una diferente generación, no solamente eres mayor con muy jóvenes en tu equipo, si eres un joven a quien tienes reportes directos que son mucho mayores que tú, yo te puedo ayudar a que tú navegues en esas difíciles aguas, ¿ok? Así que aquí están mis datos, por favor contáctame y puedes contar con todo mi apoyo. Bueno, eso era todo lo que tenía para hoy. Muy simple, muy directo y te digo hasta la próxima semana y recuerda que identificar una barrera es siempre el primer paso para derribarla. Hasta el próximo programa.